Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Academia y muy especialmente a Miren Lourdes Oñederra por haberme invitado a participar en estas jornadas. El título de mi charla es ¿Se puede enseñar la pronunciación? Las ideas o principios que voy a presentar en esta charla se basan en evidencia empírica aportada por la bibliografía dedicada a la investigación sobre enseñanza y aprendizaje de la pronunciación del inglés como segunda lengua. Pero seguramente muchos de estas ideas pueden aplicarse al aprendizaje de la pronunciación de otras lenguas. Podemos intuir que la respuesta es obvia, sí. Pero no siempre esta respuesta fue tan clara, dado que el desarrollo de nuevos modelos, enfoques o teorías de la adquisición de segundas lenguas ha ido condicionando el papel que se ha concedido a la pronunciación y a su enseñanza. En la actualidad no cabe duda alguna sobre los efectos beneficiosos de distintos tipos de intervención fonética y fonológica en el aprendizaje o en la enseñanza de la pronunciación. A pesar de ello, hay autores, todavía no. Hay autores como Lord y Fionda en el 2013 que insisten, incluso en el 2013, insisten en que se sigue percibiendo una continua falta de claridad con respecto al papel de la pronunciación en las clases de segundas lenguas, así como una considerable confusión, ¿no? Y esto afecta tanto a profesores nativos como no nativos, en todo lo referente a la didáctica de la pronunciación, algo que no sucede, que no se da en la didáctica de la gramática o el vocabulario. Esa confusión, esas dudas no surgen en esas áreas. Perdón. ¿Por qué la pronunciación importa? Pues algunas posibles razones son las que aparecen ahí. En primer lugar, entender y ser entendido. En segundo lugar, el acento puede generar prejuicios. Como expone MacDonald en 2018, el acento puede ser el desencadenante, a menudo subconsciente, de prejuicios sobre la inteligencia de una persona, su competencia o credibilidad. Y, finalmente, el motivo sería la demanda de los aprendientes, ¿no? De los estudiantes de segundas lenguas. Los aprendientes desean recibir instrucción en el área de la pronunciación, desean ser corregidos. MacDonald, de nuevo, manifiesta que mientras los aprendientes de segundas lenguas no hayan desarrollado suficientemente su pronunciación como para evitar todos los problemas asociados a su falta de inteligibilidad, el hecho de que puedan identificar probables rasgos de su pronunciación que podrían estar causando problemas a sus interlocutores, al menos les proporcionaría confianza y un camino hacia adelante. Como vemos, la fonología, vamos a ver que subyace a las 4 tareas, ¿no? Vemos aquí la fonología, el léxico y el conocimiento estructural conforman el corazón del lenguaje. El sistema de conocimiento que los humanos usan para procesar el lenguaje es complejo. Dicho sistema contiene varios subdominios, tales como el conocimiento de la sintaxis, la morfología, la fonología, la pragmática y la sociolingüística. Todas estas tareas están entrelazadas en la difícil labor del procesamiento del lenguaje. Y la influencia de la fonología, como podemos ver en esta figura, se extiende más allá de los comportamientos relacionados con la expresión oral y la comprensión auditiva. Por una parte, la fonología y sus realizaciones fonéticas, es decir, la pronunciación, están claramente relacionadas con la expresión oral y la comprensión auditiva. De forma que la práctica o el entrenamiento de la pronunciación afina
las destrezas orales de los aprendientes y así les ayuda a desarrollar una claridad de habla que mejora su inteligibilidad y minimiza el esfuerzo para sus interlocutores. Pero además, esta descripción que vemos aquí implica que la fonología subyace a las 4 tareas, es decir, la pronunciación es inseparable de los otros componentes del comportamiento lingüístico. La pronunciación es importante no solo para la expresión oral y la comprensión auditiva, igualmente se hace visible en la expresión escrita y en la comprensión lectora. En lenguas como el inglés, que es una lengua opaca en cuanto a las relaciones entre grafemas y sonidos, la fonología adquiere una especial relevancia para la expresión escrita y la comprensión lectora. Seguramente habrán visto que rara es la película americana donde no haya un concurso para deletrear palabras. Entonces, yo como hispanohablante, pues cuando veía las películas no le encontraba ningún sentido, ¿no? Porque decía, bueno, pues qué fácil, ¿no? O sea, qué tontería, ¿no? Y hacen un concurso y se ponen tan contentos cuando ganan, ¿no? El concurso. Pues sí, cuando uno empieza a estudiar inglés, pues entiende, ¿no? Que esa dificultad que nosotros también, o sea, que yo como hablante de una lengua donde es transparente en las relaciones entre grafías y sonidos, pues me encuentro con esa dificultad cuando aprendo inglés y encuentro una palabra desconocida, y entonces la fonología adquiere una importancia muy grande, ¿no? Y realmente el dar información al estudiante, al aprendiente, le da poder. Le da poder para tener también un aprendizaje autónomo. Aquí, bueno, a pesar de la relevancia, ¿no? La pronunciación ha recibido muy escasa atención hasta no hace mucho, de manera que a menudo ha sido considerada como la gran cenicienta de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Aquí hago un breve repaso a la historia de la enseñanza de la pronunciación, obviamente pues, centrada en la enseñanza de la pronunciación del inglés, que es a lo que yo me dedico y lo que conozco. Murphy y Baker analizan la historia de la enseñanza de la pronunciación del inglés como segunda lengua en los últimos 150 años y distinguen 4 grandes etapas, ¿no? Un tema recurrente en el registro histórico es que con anterioridad a la segunda mitad del siglo XIX, la pronunciación apenas recibió atención en las clases de segundas lenguas. Pero a comienzos de los años 50 y continuando durante los siguientes 30 años, surgen los primeros innovadores que se alejan ya de los modelos clásicos. Y este cambio culminó con la formación en París de la Asociación Fonética Internacional durante el periodo de 1886-1889. Los años 50 hasta los años 70 coinciden con un lento crecimiento de atención a las innovaciones sobre cómo enseñar la pronunciación, la didáctica de la pronunciación. Y si bien la base investigadora era aún muy débil, los especialistas de los años 80 y 90 consiguieron integrar todo lo que eran los medios imitativo, intuitivo, analítico, lingüístico y comunicativo de la enseñanza de la pronunciación. Estos autores concluyen especulando sobre un futuro optimista de la enseñanza de la pronunciación del inglés, dado que, bueno, existe hoy en día pues, un cuerpo considerable de publicaciones, de revistas, de seminarios, jornadas, congresos que se dedican a este tema. Es decir, la investigación sobre fonología de segundas lenguas y la investigación sobre la enseñanza de la pronunciación es un campo que está creciendo muy rápidamente, al menos en el caso del inglés. Bueno, aquí aparecen los principales factores que destaca la bibliografía que pueden afectar, que intervienen en el aprendizaje de la pronunciación. La bibliografía, bueno, destaca, en primer lugar,
la L1 o lengua materna. Este factor nos lleva al concepto de interferencia fonética, es decir, el sistema fonológico de la primera lengua actúa como un filtro perceptivo a la hora de categorizar los sonidos de la otra lengua. Según los modelos de identificación interlingüística, en la adquisición del sistema fonético de una segunda lengua se encuentran errores producidos por la identificación interlingüística, consistente en la equiparación o asimilación errónea entre los sonidos de la primera lengua y la segunda lengua. Dicha asimilación surge normalmente por la semejanza entre los sonidos de la primera lengua y la segunda lengua o por semejanza en la representación ortográfica. Curiosamente, siempre pensábamos que los sonidos más difíciles iban a ser los más diferentes, pero si en un primer momento pueden ser más difíciles, los que están, digamos, son más propensos a caer en la fosilización son los que se aproximan más, porque el hablante se conforma y no avanza. Y entonces, precisamente son los sonidos más similares. Si bien es cierto que esta asimilación puede estar matizada pues, por las aptitudes fonéticas individuales, ¿no? Es decir, la aptitud para la imitación fonética. Hay gente que imita muy bien. Otros factores que van a ejercer su influencia, además de la lengua materna y la aptitud o habilidad fonética, son la cantidad de exposición a la lengua, a la segunda lengua. Obviamente, cuanto más exposición, mejor. La actitud e identidad, la actitud que tengamos frente a esa lengua, la motivación y preocupación por la pronunciación, por una buena pronunciación. Yo he estudiado varias lenguas y bueno, lo primero que me he acercado a ellas era que me gustaba cómo sonaban. Así es, ese es el primer contacto que generalmente tenemos con una segunda lengua, con una lengua o una lengua extranjera, ¿no? Y es cómo sonaban. Entonces yo trataba, pues yo quería ser lo más próxima, o sea, yo quería sonar como un nativo. Entonces, bueno, digamos que es cuestión de trabajar, ¿no? De preocuparse por una buena pronunciación, y entonces tenemos más posibilidades de tener éxito. Y finalmente aparece ahí la instrucción formal, ¿no? Una instrucción explícita de la pronunciación. La he destacado porque yo creo que realmente el profesor es clave, realmente puede hacer un cambio. ¿Por qué nos enseña la pronunciación? Si es tan importante, importa a todos, y los estudios demuestran, hay evidencia empírica, de que cualquier tipo de intervención fonética, fonológica, a veces con metodologías, o sea, con métodos muy diferentes, pero esas intervenciones, esa enseñanza, realmente funcionan. Pues me gustaba la exposición que hace Darcy, ¿no? Sobre cuáles son los obstáculos o qué paraliza, digamos, al profesor, ¿no? Para no enseñar fonética. Bueno, las clases son breves. Eso en primer lugar, hay poco tiempo. En segundo lugar, la pronunciación de los alumnos no va a ser evaluada. Si esto es así, no es valorada ni por el profesor ni por el alumno, y entonces se considera una pérdida de tiempo. Es decir, el primer paso sería dar importancia en el diseño curricular a la pronunciación. La segunda categoría de obstáculos que considera Darcy es el método. O sea, no sé cómo enseñar pronunciación. El profesor es obvio que debe tener conocimientos de fonética y fonología de la L1 y la L2, la lengua materna y la segunda lengua. Sienten una falta de competencia para explicar qué es lo problemático de la pronunciación de sus estudiantes.
Esta mañana en el desayuno comentaba que uno de mis alumnos era un hablante inglés nativo y él estaba impartiendo clases en una academia de inglés en Sevilla y entonces me dijo que aquello era un descubrimiento, porque realmente él, pues cuando detectaba una pronunciación errónea en un alumno suyo, pues simplemente era listen and repeat, escucha y repite una y otra vez, hasta que, bueno, si no conseguía que mejorase, pues simplemente lo dejaba porque tenía que continuar con la clase. Y él no sabía qué era lo que el estudiante, el alumno, el aprendiente estaba haciendo mal, ni tampoco sabía qué era lo que tenía que hacer para modificarlo, para mejorarlo. Entonces, ahí está la fonética. La fonología, que la estoy mencionando mucho, también es importante porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en inglés, las vocales breves no pueden aparecer en sílaba abierta. Bueno, como estoy diciendo que el inglés no es una lengua transparente con respecto a las relaciones entre grafías y sonidos, pues incluso cuando ya somos capaces de producir los sonidos del inglés con una cierta precisión, pues hay veces que vemos una palabra escrita y no sabemos cómo se pronuncia. Si no la he oído antes, no sé. Tengo que intuir, ¿no?, cómo se pronuncia. Bueno, pues ese es el problema que tienen muchas veces mis estudiantes. Y yo les digo, bueno, va en una sílaba abierta, pues no puede ser una vocal cerrada, ¿no? Y por eso yo les digo, bueno, prestar atención cómo hablan también un inglés que tenga un acento marcado cuando habla español. Dice pero, ¿no? Pero. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando la oclusiva sorda, la P, la T y la K, ¿no?, van en posición inicial y acentuada, van fuertemente aspiradas en inglés. Entonces él la aspira. Tienen el problema contrario. ¿Y por qué dice pero? ¿Por qué hace o al final? Pues simplemente porque en su lengua materna no podría haber una vocal breve. No puede haber una O breve ahí. Entonces la convierte en un diptongo. Es decir, el único consuelo que nos queda es que todos tenemos problemas, ¿no?, cuando aprendemos una segunda lengua. No es más fácil para ellos. Entonces, la segunda, digamos, el segundo obstáculo, ¿no?, la segunda cuestión que se plantea el profesor es: no soy hablante nativo. Entonces se siente inseguro. Pero, como he dicho, la falta de formación en este área afectaría igualmente al profesor nativo también, porque no sabe lo que está haciendo, no puede dar feedback a su alumno, a su estudiante, porque no sabe lo que está haciendo mal ni qué tiene que hacer para cambiarlo, ¿no?, para ayudarle a mejorar. Y otra creencia es: no funciona, la pronunciación ya se ha fosilizado y entonces, bueno, haga yo lo que haga, no voy a poder cambiarlo. Especialmente, ¿no?, cuando a partir de surgir la hipótesis del periodo crítico, ¿no?, bueno, pues que se cree que a partir de los 6 años pues ya es imposible adquirir un acento nativo. Pero si bien es cierto que los niños, y obviamente si lo hacen en un contexto de inmersión lingüística, pues no tienen que hacer los esfuerzos que hacemos los adultos, no es imposible para un adulto, incluso cuando se han fosilizado ciertos rasgos, no es imposible mejorar la pronunciación y modificar ciertos rasgos que son problemáticos en su pronunciación. No es que yo lo diga, es que hay además publicaciones que así lo avalan, ¿no? Por tanto, la pronunciación debe ser valorada en la formación del profesorado. A menudo la fosilización de errores se debe a un mal modelo. Supongo que, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí pues hemos estudiado inglés. No sé, a lo mejor habéis tenido más suerte, pero yo cuando lo comento con mis amigos o con otras personas, o sea, a mí me enseñaron comfortable, ¿no? O sea, en vez de comfortable, no tiene nada que ver comfortable. ¿Qué pasa? Que esto es una cadena. Si el profesor, el modelo, no es el correcto,
pues, todos sus alumnos, y en mi caso, por ejemplo, sería más grave, porque se supone que la mayoría de mis alumnos van a ser docentes, es decir, esa cadena va a continuar. Entonces, hay que ser especialmente cuidadosos y darle la importancia que tiene. Y finalmente, bueno, el foco, ¿no? O sea, el foco es, bueno, lo aprenderán por sí mismos, aprenderán por imitación y además el foco tiene que ver con las prioridades. Es que realmente no sé en qué centrarme, qué aspectos de la pronunciación debo enseñar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Bueno, como he mencionado anteriormente, la investigación sobre fonología de segundas lenguas y la investigación sobre enseñanza de la pronunciación es un campo que está creciendo muy rápidamente, al menos para la enseñanza del inglés. Sin embargo, los investigadores y los docentes no saben muy bien qué hacer con los resultados de las investigaciones para conseguir una enseñanza más eficaz, para lograr sus objetivos y mejorar la inteligibilidad, ¿no? Realmente tenemos resultados, pero ¿cómo aplicamos esto en la práctica, ¿no? Entonces, la solución pasa, además de valorar la pronunciación, como digo, en el diseño curricular, por conseguir construir un puente entre la investigación, es decir, cómo aprenden los estudiantes los sonidos de su segunda lengua, y la práctica, es decir, la enseñanza de la pronunciación y su papel como impulsora, como facilitadora del aprendizaje de sistemas de sonidos. En el campo de la pronunciación de segundas lenguas, el objetivo que se persigue con este puente entre las dos, entre la práctica y entre la investigación y la práctica, sería lograr que los resultados de la investigación ejerzan un impacto o un efecto en la práctica diaria de la enseñanza de la pronunciación y viceversa, que las necesidades de la práctica dirijan la investigación en el área. Y, bueno, digamos que muchos piensan que ese puente todavía no existe, ¿no? Y realmente es que siempre se genera mucha confusión en todo lo que se refiere a la pronunciación y a su enseñanza, a su didáctica. Bueno, entonces, lo primero sería definir cuál es el objetivo en la enseñanza de la pronunciación. ¿Debe ser una pronunciación nativa o una pronunciación inteligible? Bueno, hoy en día se defiende la segunda opción, una pronunciación inteligible. Pero es cierto que muchos de los estudiantes, de los aprendientes, persiguen una pronunciación lo más próxima o similar a una pronunciación nativa y se debe dar oportunidades a los estudiantes que así lo desean. Teniendo en cuenta que en general el objetivo sería una pronunciación inteligible, hay cada vez más autores que piensan que en el contexto de la comunicación global, las normas del hablante nativo dejan de ser consideradas importantes en el inglés internacional y concretamente para aquellos que están preocupados por la aceptabilidad de las variedades del inglés, la inteligibilidad ha sido un área paradigmática de discusión. La creencia actual, la tendencia actual es que la presencia de acento en el habla de hablantes no nativos puede no conllevar necesariamente la supuesta reducción de inteligibilidad. A veces conversamos con personas que tienen un fuerte acento en nuestra lengua, pero que son perfectamente inteligibles. Mi tía es americana, norteamericana, y habla muy bien, pero después de 50 años en España sigue conservando un fuerte acento, pero es perfectamente inteligible, ¿no? Y lo ha sido siempre. Entonces, igualmente, ha habido evidencia empírica para el acento y la inteligibilidad como dimensiones independientes del habla de una segunda lengua. Y estos autores que tenemos ahí, Derwin y Munro, definen inteligibilidad, comprensibilidad y acento
Entonces, la inteligibilidad sería la medida en la que el mensaje de un hablante es realmente entendido. La comprensibilidad sería la percepción de dificultad que un oyente tiene para entender un mensaje. Puedo entenderlo, pero me está costando mucho trabajo, ¿no? Eso sería la comprensibilidad. Y el acento sería la percepción de un oyente sobre cómo de diferente el acento de un hablante es respecto al de la comunidad de la L1, ¿no? Por consiguiente, a la hora de evaluar la expresión oral, la mayor parte de los autores de manuales de la enseñanza de la pronunciación del inglés, pues recomiendan a los profesores dirigir sus esfuerzos a conseguir que la producción de sus estudiantes pues, sea inteligible, no necesariamente nativa, y las características no nativas serán aceptables siempre y cuando se pueda entender al hablante. Es que la situación del inglés es muy particular porque se calcula que más o menos aproximadamente el 75% de las interacciones en inglés son entre hablantes no nativos, al haberse convertido en una lengua global, ¿no? Entonces se habla de inglés internacional y entonces eso cambia mucho el panorama, ¿no? De ahí que surjan autores como Jenkins, que establece una serie de prioridades en la clase de pronunciación, pero basados en qué rasgos mayoritariamente afectarían a la inteligibilidad en un contexto del inglés, en un contexto de interacción entre hablantes no nativos, sencillamente por el hecho de que hay mucha más interacción entre hablantes no nativos que entre hablantes nativos. Bueno, entonces surgen algunas preguntas, ¿no? Respecto a la pronunciación. ¿Cómo lograr una pronunciación inteligible, cómodamente inteligible, ¿no? Algunas de las preguntas, es que no sale ahí, pero es el cómo. No sé, no sale no sale. Algunas de las preguntas tienen que ver con cómo enseñar, qué método es el mejor, ¿no? Como decíamos, algunos de los obstáculos que encontrábamos para la enseñanza de la pronunciación era que el profesor no sabe cómo enseñar pronunciación, ¿no? Cómo hacer un buen diagnóstico y cómo integrar la percepción, no centrar la enseñanza de la pronunciación únicamente en la producción, sino también en la percepción, integrarla. Entonces tenemos qué método, cómo hacer un diagnóstico y la percepción. Pues no sé por qué no sale, pero otras preguntas, por eso lo estoy dando a 2 veces porque veo que no sale. Otras preguntas tienen que ver con qué debería enseñarse prioritariamente, ¿no? ¿Qué importa más para la inteligibilidad o qué se consideraría correcto? Otras preguntas abordan pues este sí ha querido salir. Abordan cuándo enseñar algo y a quién, ¿no? Hay también preguntas que tienen... no ha salido, ¿no? Ahora. Se resiste. Hay también preguntas que están relacionadas sobre cómo dar feedback que funcione y cómo evaluamos el proceso de los estudiantes. Y finalmente hay cuestiones, ¿vale? Fundamentales tales como ¿por qué deberíamos enseñar la pronunciación? ¿Funciona? ¿Importa? ¿Por qué es difícil conseguir la automatización? Bueno, entonces vamos a intentar dar respuesta, voy a intentar dar respuesta basándome, como digo, en los resultados, o sea, en la evidencia empírica que aparece en la bibliografía, ¿no? Vamos a intentar dar algunas respuestas. El cómo y qué método, ¿no? Pues aquellos enfoques que tienen un doble foco, ¿no? En forma e intención comunicativa, porque como muy bien decía antes Miren Lourdes, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en palabras aisladas o sonidos aislados. O sea, tenemos que conseguir
luego que estas actividades estén contextualizadas y en actividades que tengan una intención comunicativa, y para conseguir luego que realmente haya una transferencia de lo que enseñamos o lo que aprende nuestro estudiante en la clase de pronunciación, luego que se transfiera a su producción espontánea. Que no simplemente tenga esos logros en la clase, sino que lo consiga también cuando tenga su producción espontánea, ¿no? Entonces, como aparece ahí, aquellos enfoques con un doble foco en forma e intención comunicativa, automatización y generalización. La automatización es, hay muchas publicaciones en las que se demuestra que es necesario también la repetición. Daros cuenta que la pronunciación es también una actividad física, motora. Entonces, es necesaria la repetición. Actividades que favorezcan esa repetición. Pero luego no podemos quedarnos aquí. Tenemos que llegar a la generalización que se consigue pues ya con actividades de tipo comunicativo, ¿no? Entonces, se ha visto que esto favorece la transferencia de la instrucción explícita de la pronunciación a su producción espontánea, ¿no? La producción espontánea de los aprendientes. Hay un estudio de Park del año 2000 en el cual había dos grupos, y el grupo que recibió instrucción centrada tanto en la forma como en el significado registró una mejora mayor que el grupo que recibió únicamente una instrucción centrada en la forma. Los dos mejoraron, pero fue mayor cuando se aplicó este doble foco. Y asimismo, varios estudios de Segalovets ofrecen evidencia empírica de la eficacia de la combinación de actividades dirigidas a la automatización y actividades dirigidas a la generalización para lograr la transferencia de los beneficios de la instrucción a la producción espontánea de los estudiantes. Las actividades que favorecen la automatización, como he dicho, son las que ofrecen suficiente repetición al aprendiente, ejercicios de discriminación auditiva, pares mínimos, pero esta naturaleza descontextualizada de las actividades no favorece la generalización, de ahí que deban combinarse con actividades más contextualizadas y comunicativas. Pero, según Darcy, en una publicación del 2008, la receta, la clave, siempre va a ser para lograr esa transferencia es la integración de la práctica de la pronunciación en las otras áreas o destrezas. Y en cada lección habría que incluir la enseñanza de la pronunciación. Por ejemplo, en inglés, ¿no? Pues si estamos enseñando algunos sufijos que forman palabras, pues es que algunos sufijos en inglés tienen un papel determinante en la posición del acento. El inglés es una lengua de acento variable y aunque hay ciertas regularidades, pero no siempre es fácil saber, al menos para mis estudiantes no lo es, dónde va el acento en inglés. Y esto es muy importante porque realmente el sonido más frecuente que hay en inglés, que es la schwa, que es un sonido que yo no tengo en mi lengua materna, es el sonido más frecuente en inglés, con la particularidad que solo aparece en sílaba inacentuada. Es la vocal, por ejemplo, la vocal final en teacher, ¿no? Driver, o la vocal en la sílaba inicial en about. Entonces, no tenemos ese sonido, pero yo puedo ayudar porque, claro, en este caso es ¿cuándo? ¿No? ¿Aquí qué vocal va? ¿No? Entonces, yo les digo a mis estudiantes, ¿es una sílaba acentuada o inacentuada cuando me pronuncian algo? Si la sílaba está acentuada, o sea, no puede haber una schwa. Y si está inacentuada, no puede haber una vocal. O sea, es muy probable, hay un número muy importante de posibilidades
de que haya una schwa en esa sílaba. Entonces, les ayuda. Y luego, por otro lado, ese sonido no lo tenemos, pero yo le digo, es una vocal que la lengua está relajada, digo, los labios están neutralmente abiertos, y entonces, about. Digo, compararlo con como en cat, ¿no? Que los labios están extendidos. O como en car, la boca está muy abierta. Entonces, todo lo que es visual va a ayudar mucho a nuestros estudiantes, pero a veces tenemos que dar otro tipo de información. Y esto realmente es darle poder al estudiante, al aprendiente. O al menos yo lo he vivido así. Entonces, es importante integrar la pronunciación en todas las lecciones. Seguro que hay algo donde la pronunciación va a tener un papel. Como por ejemplo digo eso, ¿no? O sea, en el sufijo shan, ¿no? O sea, transformation, pronunciation, articulation. O sea, siempre la sílaba anterior no es un sufijo tónico, pero determina que siempre la sílaba anterior a ese sufijo va a llevar el acento primario. Pues todo eso ayuda. En la actualidad se están estudiando los efectos, entre otros, de técnicas provenientes del mundo de la interpretación, pero como luego nos van a hablar, Julia mucho mejor y en más detalle, no voy a comentar, pero sí es cierto que se empieza a dar importancia pues, a la respiración. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes sí me parece, insisto, en la actividad física también de la pronunciación. Entonces, el mecanismo del habla. Entonces, empezamos por... Respiro, hay aire en movimiento, pero no hay sonido. Necesito algún tipo de interferencia con esa corriente de aire. Y luego vamos enseñando, ¿no? Pues, por ejemplo, la T, ¿no? Del inglés, que es, claro, que tenemos nosotros una T dental en español, y entonces es muy común escuchar en mis estudiantes, aunque algunos tienen una pronunciación fantástica, pues T, ¿no? T. En vez de T, pues cuando yo le doy la instrucción, digamos, tienes que tocar los alvéolos. Por supuesto, antes le enseñamos, ¿no?, dónde están los alvéolos, porque algunos no lo saben, aunque estén en segundo ya del grado. Pero hay gente que duda dónde están sus alvéolos. Entonces, pero es muy importante, ¿estás tocando los dientes o no? Si tocas los dientes, no lo estás haciendo bien. Y es cuestión luego, obviamente, el estudiante luego tiene que hacer pues, una práctica individual, un trabajo que ya es del individuo. Porque, claro, en mi caso, es un curso teórico descriptivo de la fonética y la fonología del inglés. Yo intento que sea lo más práctico posible, que lo más aplicado, que les sirva para ellos, pero insisto en que luego ellos tienen que trabajar porque la clase no es suficiente y hay que crear nuevos hábitos articulatorios. O simplemente, como también hacemos transcripciones fonéticas, pues cuando yo les digo, a ver, no quiero que os aprendáis algo de memoria sin ver la lógica, o sea, el sentido que tiene. Cuando yo hago una transcripción alofónica y pongo los alófonos, lo que estoy es dando detalles de cómo se pronuncian esos sonidos en realidad, ¿no? Y en una transcripción fonológica, pues los fonemas. Pues cuando yo digo que la T de tie en try sería retracted, digo, ¿qué pasa? A ver, no sé si queréis probar. Tie, try, los que hayáis estudiado inglés. No sé si alguien quiere intentarlo. Pero yo insisto en que hay que sentirlo. Tie, try. La lengua se va hacia atrás. La lengua se va hacia atrás. Cuando decimos que es retracted, que es retraída, simplemente tiene que ver con la coordinación de los órganos articuladores. Hablamos muy deprisa y siempre vamos anticipando lo que va a venir después. Entonces, vamos modificando nuestros puntos de articulación. Y yo insisto en que sientan eso, porque tienen que cambiar ciertos hábitos articulatorios. Y pasa por sentir, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Entonces yo tengo que enseñarle los alófonos del inglés. La mayoría se producen de manera automática como ese y entonces tienen suerte, simplemente tienen
bueno, a mí me gusta que entiendan qué es lo que quiere decir y que lo experimenten y no simplemente lo aprendan de memoria, pero luego hay otros, hay que diferenciar entre aquellos que se producen de manera automática y no tienen relevancia en una clase de pronunciación y otros que sí, porque, por ejemplo, la aspiración, nosotros no tenemos aspiración en la posición, o sea, para las oclusivas sordas en posición inicial y acentuada. ¿Voy muy mal de tiempo? Uf. Vale. Bueno, he cambiado el guión, pero espero que esté siendo de interés. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que distinguir entre lo que es importante, lo que es relevante y lo que no lo es. Para producir la aspiración sí tienen que hacer un esfuerzo consciente, tienen que aprender a aspirar. Pues simplemente ponen la mano delante y notan que cuando yo digo pain, si yo pronuncio con una pronunciación española, ¿no? Pain, pain, ¿no? Pues pain. Estoy exagerando un poco, al principio hay que exagerar. Si tienen una hoja delante, la hoja se mueve. Entonces, todo hay que hacer una distinción entre lo que es relevante y lo que no. Y lo que sí lo es, porque obviamente si digo pain suena más inglés que si digo pain, I've got a pain, ¿no? Pues hay que dedicarle un tiempo, hay que hacerles conscientes. En realidad es simplemente una llamada de atención. Y si tenemos los conocimientos, podemos explicarles qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que tienen que hacer para hacerlo bien. Bueno, voy a pasar rápidamente por algunos. Bueno, lo que quiero que veáis es, claro, para el inglés, pero es hora de hacerlo también para, ¿no? Para el vasco, ¿no? O sea, hay muchos recursos tecnológicos que permiten la individualización de la instrucción, pero también para incorporarlos en las clases de pronunciación, ¿no? Entonces, aparece ahí, uno que yo utilizo mucho es donde aparece el perfil ¿no? La sección sagital. Yo lo utilizo mucho en inglés. Entonces, es de la Universidad de Iowa y es una animación. Entonces, claro, lo que es visual es fácil que el alumno pueda verlo, pero hay veces que es difícil mostrarles o hacerles sentir qué es lo que está ocurriendo dentro de la boca. Entonces, para eso, si yo quiero enseñarle la diferencia entre una fricativa como en shea y frente a chea, que es una africada, por mucho que yo le diga pues que en shea su lengua no está tocando el paladar, no está tocando el cielo de la boca, pero en chea sí. Por eso es importante. Todas estas, por eso la fonética es importante, porque puede ayudar a modificar esos hábitos articulatorios. Pues aquí, además, lo ven. O sea, lo oyen, ven a un hablante, ven un pequeño un vídeo corto donde sale un hablante hablando y demás. Y bueno, Youglish, bueno, esta señora que está aquí es Chan, Marcia Chan, que insiste en ese, dice que somos atletas de la boca y hace muchos ejercicios, muchos calentamientos, warming ups, ¿no? Para antes de empezar la clase de pronunciación, porque se trata también, no es una actividad solo cognitiva, la pronunciación, sino también motora. Y es importante trabajar los dos. Bueno, he cambiado el guión, pero solamente quería comentaros que lo último ya es, yo para la percepción, evidentemente tenemos ya tantas herramientas para exponer a nuestros estudiantes a distintas variedades y eso es importante, pero es verdad que para la producción es bueno tener un modelo, tenemos que seleccionar un modelo. En mi caso, yo ya termino, en mi caso yo he escogido, bueno, Received Pronunciation, otro puede coger General American English, pero siempre les insisto a mis alumnos que una no es mejor que la otra, es simplemente hay que tener un referente y a partir de ahí pues es más fácil luego explicar por qué unos dicen better, qué sucede cuando alguien dice better y no dice better. Y bueno, muchas gracias por escucharme.